Bueno, aquí estamos en La Pajarera. Esta vez el tema a tratar es de un dramaturgo alemán que nació a fines del 1800 y que además dejó marcado, creo que la poesía, el cuento, en esas partes del mundo lo consideran un segundo Shakespeare, sin exagerar. Yo hice la tarea, Camilo, estuve informándome de Bertolt Brecht. Entonces, actor. Sí, sí. Y él permea mucho lo que es la dramaturgia, el teatro. Él formó, creó el famoso teatro épico. Y bueno, un director con el cual yo trabajo es muy admirador de Bertolt Brecht. Y algo de Bertolt Brecht permea a todos los directores que les gusta esa generación, a principios del 1900. Y hay un poema que a mí me llamó la atención, que yo como un ser humano común y corriente, yo se lo atribuía a Silvio Rodríguez, que existen los seres que luchan un día y son buenos, existen los que luchan un mes, son muy buenos, y existen los que luchan toda la vida, esos son los indispensables. Y ese es un pequeño poema de Bertolt Brecht, un hombre que como militante se sumó al comunista. Él fue comunista de tomo y lomo. Incluso él, yo no es que crea que haya tratado de vivir el sueño americano, pero él cuando los nazis asumieron el poder en Alemania, decidió mandarse a cambiar. Ahora lo que le pasó a Bertolt Brecht le pasó a otros artistas que lo persiguieron en Estados Unidos por sus ideas, por su militancia. Así que el hombre, una vez que se había formado la Alemania, República Federal Alemana y la Alemania democrática, qué sé yo, se emigró a la Alemania de sus sueños, que me imagino que era la RDA, donde el hombre tuvo todas las garantías para hacer todo el teatro que él quería. Así que hay unas críticas por ahí que el hombre igual se mandó las partes, que como que hizo unos gastos excesivos por ahí. Pero es una persona que marcó el teatro y la dramaturgia en Europa y en el mundo en general. Muy militante, una persona que definida por las personas que lo tuvieron cerca de él como una persona muy, muy inteligente, que era capaz de mantener temas de conversación de todo tipo. Y eso es más o menos lo que yo lo creo igual. Algunos poemas me gustaron mucho, para qué voy a dar la lata con los poemas, no traje escritos, pero Camilo, acá Vicente tendrá más que acotar. Sí, a mí me gustaría saber qué temas tocaba, porque si era antifascista, ¿cómo eran sus poemas? ¿Eran muy ligado a la opresión de la difundista, por ejemplo, la persona empoderada contra los obreros, la clase baja. Es muy comprometido el teatro de Bertolt Brecht. El trabajador, de las condiciones de trabajo, tiene obras que son sumamente obvias en que hablan de eso, de las condiciones, de los reclamos de los trabajadores. Es como un teatro político, yo lo calificaría. O sea, era literatura social. Totalmente, sí, totalmente. Un teatro destinado a crear conciencia social, y él detestaba, por ejemplo, todo lo que es el teatro romántico, el teatro para entretener. No, el teatro no puede ser para entretener, tiene que haber un contenido, claro, que despierte la reflexión y la conciencia, sí, en aras de que se produzca un cambio social. A pesar que de las dos obras que yo vi un poco de Bertolt Brecht, era entretenida igual. Claro, pero era antisionista, porque los judíos en ese tiempo eran los dueños de la banca, eran los dueños de toda la cuestión, entonces hay algo de eso. Sé que escapó de Alemania en esa época, pero no sé qué relación tenía con los grupos judíos, pero él tuvo una novia incluso que era judía. Tuvo una novia. Él se fue el año 33, sí, porque al momento que sube Hitler, él está haciendo, creo que está dando su obra, una de sus obras más importantes, que es la ópera de Tres Centavos. La ópera de Tres Centavos. Entonces, sí, entra la Gestapo al teatro, y ahí Bertolt Brecht al otro día voto para los países nórdicos, fue la primera ida. Sí, correcto. Correcto. Sí. Y claro, él estaba siempre ligado a la parte de izquierda, pero él nunca fue del partido con carnet, pero sí es simpatizante marxista. Sí. Nunca estuvo inscrito. Creo que estaba un poco más a la izquierda que los comunistas.
Claro. Radical. Incluso le dieron el premio Stalin de la Paz, que daba la Unión Soviética. Que le dieron a Neruda. Exactamente. Se lo dieron Claro, son premios muy especiales en la Unión Soviética. El premio Stalin de la Paz. Y se hizo el otro detalle, que ya cae más en la leyenda, es que pese a él estar en la RDA, la muerte de él se dice por un comentario que se detectó después de que muriera el jefe de la Stasi, el gran jefe de la Stasi, que era el equivalente a J. Hoover de FBI. La Stasi tenía a Henry Kirtel, claro. Y él dijo en un discurso que Bertolt Brecht había cometido un grave error por haber denunciado a un camarada de la Stasi, a un funcionario, alto funcionario, que lo había criticado. Y después de que pasa eso, Bertolt Brecht se murió en 8 semanas. Claro, con un problema cardíaco. Antes del 60. Claro, con un problema cardíaco oficialmente. Claro. Sí. O sea, quizás hasta. Porque. El hombre fumaba como de retonero. También. Sí. Tuvo un accidente cardiovascular, pero se supone que no fue bien atendido porque el camarada Brecht ya no era tan de confianza. Claro. Pero eso habla muy bien de la integridad de Brecht, que aunque estaba dentro de un régimen que era fin, tenía que denunciar las cosas que no correspondían igual. Y eso habla bien del Brecht. Sí. El otro detalle, anécdotas de la vida de él, es que él, hay la ópera Los Tres Centavos, donde él hace una crítica tremenda al capitalista, claro, al poderoso, al tipo que es un desgraciado en su vida privada, íntima, que abusa de mujeres, que abusa de su poder. Él, a pesar de hacer esa crítica tan fuerte a esa parte de la sociedad, fue la parte que más lo aplaudió. Pues la ópera de Los Tres Centavos fue una obra que se lo aplaudió todo el mundo. Un clásico. Ricos y pobres. Realmente un clásico. Y de hecho quisieron hacer la película, pero no dejaron que él metiera mucho la mano en la película. Entonces él se cabreó y se dijo, me retiro aquí. Tomaron la cosa aquí. Claro. Las Tres Centavos como una ópera. O sea, tiene su parte musical. De hecho comienza como un musical, claro, con esto cantando, esta gente pobre cantando y todo eso. Claro. Y hasta el día de hoy se hacen cover, incluso bandas de rock le hacen cover a ese la tema. música. Yo lo había escuchado cuando vi la ópera Tres Centavos. Este tema lo conozco, dije yo. Me parece que también escribió la música, no estoy seguro, pero... Bueno, el tema de Bertolt Brecht, yo lo escuché por primera vez en los tiempos de la dictadura, porque se tomó como un referente de la literatura comprometida por un lado, o de la consecuencia de la literatura con lo que estaba pasando en la sociedad, en el pueblo. Entonces como un referente, como un modelo. ¿Ya? Y en Latinoamérica también, como un modelo para la literatura comprometida o la literatura de corte social, y no superficial, sino que bien profundo el tema. Y ahí surgieron varios ejemplos, como poemas, íconos como el que nombrabas tú. ¿Ya? O también como el poema ese de que cuando se llevaron a mi vecino, claro, yo no dije nada. Cuando se llevaron al caballero del almacén tampoco dije nada. Porque yo no era el caballero del almacén. Sí. Cuando se llevaron al deportista, bueno, yo no era deportista. Y ahora me llevan a mí y ya es tarde. Claro. Ya es demasiado tarde. ¿Te fijas? Claro. Entonces, son discursos que en la época que él vivió, o en el régimen que le tocó convivir, eran muy fuertes. Podía haberle pasado algo antes. Claro. ¿Ya? Entonces, y ese ejemplo lo tomaron los escritores latinoamericanos, que acuérdense que la Revolución Cubana es a fines de los años 50, ¿ya? En el año 59, y que viene, diríamos, los escritores que escribieron la Revolución Cubana tenían una gran influencia europea. Y dentro de los escritores europeos, Bertolt Brecht era un tipo importante para ellos. Un referente para todos ellos. Claro. Y acá yo lo escuché por primera vez hablar, diríamos, en términos más coloquiales, incluso en Chile, acá en provincia y en Santiago,
en los tiempos de la dictadura militar. Porque como la historia es cíclica, las cosas se repiten, sobre todo a las malas. ¿Ya? La historia no se repite, pero rima. Claro, es interesante eso. Entonces, aparecían muchos afiches, muchos rayados, muchos pasquines con frases y cosas de Bertolt Brecht. En la juventud yo no lo sabía, pero ahora que vengo a verlo de nuevo y veo un poco la historia, y de ahí me doy cuenta, y de ahí venía, te fijas. Entonces, porque en épocas de crisis, una de las dificultades que hay es que dentro de, como nosotros estamos tan metidos en la crisis, no tenemos referentes propios, ¿ya? Y uno a la distancia encuentra referentes y se identifica con ellos, en este caso con varios personajes de Europa, y entre ellos uno de los importantes en esa época fue Bertolt Brecht. Yo creo que nos identificamos porque la miseria se ve y huele igual en todas partes. Sí, y sigue ser así. Y continúa, obvio, claro. Yo me acuerdo de otro pedazo de obra de teatro. Yo creo que es de él. No estoy seguro, pero lo voy a decir igual. No sé qué obra es, pero se trata de cuando hay, para que vea el espíritu anticapitalista. Ya. Está después tú la cortas. La boda de los pequeños burgueses, no creo que sea. No, en una parte hay dos delincuentes que están en la cárcel. Y el delincuente le dice al otro, ¿y qué vamos a hacer cuando salgamos? Seguir robando bancos. Y el otro le dice, no, eso no es la onda. O sea, eso no es la forma. Mejor fundemos uno. Dijo que se roban más. Claro, esa es muy interesante ese chiste. Sí, pues, no sale a cuenta estar robando así de a poquito, no, fundemos un banco y robamos a todo el mundo de un viaje. En el sentido que Bertolt Brecht le da, supuestamente a veces, es como institucionalicemos el robo, hagamos un banco. Hacemos un banco. Formemos un banco. Bueno, ¿qué más? Algo se me queda de Bertolt Brecht yo estoy investigando no, creo que eso estaría a grosso modo. Sí, ese sería el Brecht. Sí, aparte de que él fue investigado por Estados Unidos y tuvo que irse por... Yo lo vi la escena donde tuvo que comparecer ante el comité del Senado, del gobierno norteamericano, haciéndole las preguntas de rigor que muchas veces las hemos visto. Claro. Usted pertenece al partido tanto, tuvo que responder esas mismas preguntas. El comité que investiga la influencia comunista en Estados Unidos. Claro. Donde ahí desfilaron Chaplin, no sé cuántos otros actores. Charles Chaplin tuvo que irse y volver solamente a recibir un premio en 1977. Es bonito una ceremonia de los Oscars cuando Charles Chaplin llega a recibirlo ya después de viejo, llega a recibir un Oscar, parece. Pero es maravilloso. Chaplin en el cine dicen que hay como dos genios nomás. O sea, que el Chaplin y Orson Welles. Claro. Y de ahí para abajo todo es discutible. Yo tengo una pregunta. ¿Con qué otros autores contemporáneos de su época se relacionó? ¿Y en qué corriente literaria podría estar inserto? Teatral, más bien dicho. Corriente teatral. Me parece que él formó una corriente más que haber copiado. Él formó el teatro épico, el teatro político. El teatro épico, ese se llama. Sí, él formó una corriente nueva. Así de influyente fue. Claro. Y creo que dentro del teatro practicaba una técnica que se llama del distanciamiento. Yo no sé mucho de teatro, así que, pero el distanciamiento era una cosa en que parece que el actor de repente dejaba la obra y empezaba a hablar como con la realidad misma. Y después se metía a la obra. O sea, se metía el discursito. No, era mucho más. No era panfletario, era una cosa más compleja, más elegante. Claro, no sé. Pero el actor se revelaba ante el público así, ¿verdad? Y después se volvía a meter a la obra. Interesante como ejercicio, salirse del personaje y después volver a la obra. Esa técnica creo que él fue el primero que la... Y como te digo, y lo que más odiaba era el teatro. Por ejemplo, un buen ejemplo acá en Chile durante la dictadura, el teatro de Pepe Vilar.
Yo lo vi cuando era chico. Eso, o sea, pero a mí, cuando era chico me gustaba, pero no sé. Para Bertolt Brecht eso es pura basura, ¿Sí? Sí, No estoy diciendo. sí. Es como las novelas rosas. Bueno, eso más o menos. Una analogía con la literatura. Claro. Y que lo encontraba muy vacío. Para solamente el entretenimiento fatuo, banal, y Ya, sí, te entiendo, sí. de colorido, no sé. Sí, yo cuando era chico lo vi, me entretenía Pepe Vilar, pero igual yo tenía como 15 años, Claro. 15 años. Y ahora yo también vi todo el Pepe Vilar, Sí, pero me acuerdo que una vez, porque hacía comedia, era pura comedia, sí. ya, y una vez se mandó una obra seria. Y yo me Ya. acuerdo que fue buena. Sí. Y claro, con llanto, digamos, todo el drama, y fue buena. Y fue la única que hizo. Yo no sé por qué el teatro... Yo me acuerdo que no Hubo teatro en Chilevisión, hasta hace unos pocos años atrás hubo teatro en Chilevisión, pero no sé por qué no continuó. Pues, es entretenido ver a la gente actuar en vivo, no una telenovela. Porque el teatro tiene una cosa mágica que si te equivocas tienes que tapar en el momento. Claro. No hay tomas de cámara aquí. No, pues no hay toma, no se puede repetir la escena, Claro. nada. El teatro es arriesgado, tiene una cosa que hay que ser un poco valiente también para hacer teatro. Y además como el público no se sabe el guión, uno puede de repente improvisar, pues si uno se equivoca. Deberían dar más teatro por la tele. Yo no sé los que tienen más. Han habido dos personajes ahí que se movieron harto en Chilevisión. ¿Cómo Claro. se llama? Unos chicos, uno que era Que muy estuvo en el bueno. Happening con Jante. Había unos chicos que estuvieron en el Happening con Jante, ¿no? Que Yo- estuvo en el teatro Yo quería saber si Teatro, alguien se acuerda de la última gran obra de teatro, bueno, que fue televisada, que se llamaba Mamá Rosa. No me suena, pero no Mamá me Rosa vaya que a tuvo todo un auge yo estoy hablando del año 80. Era teatro. Era teatro, sí, era Ya. teatro televisado. Sí. Sí. No hay muchos referentes en la televisión chilena no hay una tradición ni por ningún lado de hacer teatro televisado. O sea, de repente No, salen lo Ahora único ahí. fue Pepe Vilar y lo que Ya. se hizo en Chilevisión hace unos la- años atrás. y pero nada. Mamá Rosa, que también se dio, porque era una obra pero que se daba a tablero vuelto en Santiago, y fue tanto que ya llegó a la tele. O sea, cuando llega una obra de teatro a la tele es porque Claro, me imagino. Ahora son puras telenovelas, ¿no? no, es verdad. Capaz de telenovelas. ¿Y tú, todos David, los canales. participaste en alguna obra teatral de Bertolt Brecht? No, pero el director que se llama Antonio, que nos viene a hacer... estamos perfeccionando una obra que está muy influenciada por la dramaturgia de Bertolt Brecht. Teatro y épico. todo. Claro, es una obra de teatro que es una experiencia real, y es algo que aconteció en Baviera, me cuenta el profesor, y donde hubo una pequeña revolución que duró como un mes o menos. Y en esta revolución, esta familia burguesa, de un momento a otro se queda sin nada. Tienen que compartir el auto, tienen que compartir todo. Sí. Lo que antes aplaudían, ahora le llega a la realidad. Vamos a ser comunistas de verdad. Entonces todo, el auto que teníamos hay que compartirlo, ya nada de nadie. Y bajo esta atmósfera, esta cosa, estas familias empiezan a sucederle puras cosas psicológicas muy fuertes. Esto termina súper feo. Pero yo no sé por qué este director, que no es Bertolt Brecht, el dramaturgo que hizo esta, yo no sé si todo el teatro alemán de la Guerra Fría es así, o las películas alemanas de la Guerra Fría son como amargas, como psicológicamente muy duras y deprimentes. Alemán. De hambruna, pues en esa época. El alemán es dramático. Es dramático, yo... No le da la comedia al alemán, no le da mucho. No le viene mucho, a mí me viene mal la comedia, me encanta. Es que Y esto termina muy mal con... ¿Y el enfoque, en qué se es nota? que El recién enfoque, después de la Segunda el Guerra enfoque Mundial. basado en la realidad social. Oye, es que Sí, después de la mucho Segunda que- Guerra Mundial, Alemania quedó pero hecho pedazos. Claro, si Y no por es algo por- que la dividieron para allá y para acá. Me imagino O sea, que... después de tener esa época de gloria que atrapaba para allá acá, ¡pum! Y Claro. vamos expandiéndonos y de repente se ve que no tiene nada y más encima le quitan. Claro. Entonces, la decepción de los mismos, de la misma gente, Claro. bueno, eso nos iba a llevar a cosas alegres y... Correcto, yo pienso que hay algo de eso en el Tenía teatro, que sí. llevar algo así más... Veo esa tristeza, Sí, esa cosa la- psicológicamente. un periodo posguerra Claro, de por horrible. sí, de por sí un periodo depresivo.
Claro. ¿Y por qué crees que esos temas son actuales, entre comillas? Son actuales porque me imagino que la gente, los directores quieren mantener viva la memoria de lo que fue, de lo que son los errores. No, pero humanos, de este autor, yo creo que lo que se mantiene actual es que la pobreza continúa incluso en los países más avanzados que uno cree, porque si uno ve Estados Unidos, los tremendos edificios y autos elegantes y la plata que sobra por todos lados, y tú ves gente viviendo en la calle. En Los Ángeles. Sí, por diferentes motivos sí viviendo en carpas en las calles. Sí, sobre todo Los Ángeles. Entonces, la pobreza se ve, por eso te digo, hasta en los países más avanzados. Ahora, ¿para qué en los países más pobres? Pues ahí ya la cosa dijo fuera. Podemos exportar pobreza. Pero como esa pobreza, como dijo una letra de un rockero que me encanta, dice, no hay turismo en el lado oscuro. Ahí nosotros te lo van a mostrar. Entonces no sale. Los buses con turistas, eso van para el centro de Los Ángeles. Claro, correcto. ¿Quién lo que quiere? De las películas alemanas de la Guerra Fría. No. Que con el canto se me fue la. Con el canto se me fue. Sí. ¿Alguna acotación más de la dramaturgia de posguerra fría? Porque ahora nos saltamos a la anterior. Bueno, lo que decía Pedro, me quedo dando cuenta la pregunta así, que es actual, y lo que es actual se relaciona con lo universal. Entonces, si es actual es porque es universal también. Claro, dos cosas son... Sí, pero la obra que menciona David, yo pienso que lo actual quizás sea el tema de los conflictos en una comunidad. Claro. ¿Cómo lo resuelven? Es universal, pues es un problema universal. No, pero los conflictos en una comunidad, por ejemplo, en una comunidad como él explicaba, una comunidad... Por lo que yo he visto de la obra, porque el profesor con su técnica, este director de teatro y cine, con su técnica, la información te llega fragmentada para hacer la obra de teatro, porque él utiliza una técnica que se llama el método Meissner para enseñar teatro y qué sé yo. Entonces todo es más fragmentado. Hasta el momento entiendo que la obra en sí no se resuelve, hay un final donde psicológicamente los personajes terminan en cosas muy feas. Sí. Es horrible, es casi traumático lo que sucede con los personajes en esta obra. Ya faltando un poquitito para las 6 y leeremos algo, ¿no? Sí. Pero antes de que usted lea, porque es algo de creación propia, yo quiero leer algo de Bertolt Brecht. Ya, un pequeño. Y el poema se llama, y es muy contingente creo yo, y entre paréntesis lo que quería yo acotar, que generalmente yo me encuentro con muchas menciones a Bertolt Brecht, muchos poemas, porque su producción fue atemporal. Incluso, digamos, en la actualidad vemos que su obra tiene mucho que ver con lo actual. Y este precisamente tiene que ver con lo actual, y se llama No aceptes. Y dice, no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Sí, lo leí. Bertolt Brecht. ¿Sabes tú que tenemos un Bertolt Brecht latinoamericano nosotros? ¿Sí? ¿Quién? Mario Benedetti. Se acerca mucho. Lean a Mario Benedetti y van a estar... Don Luis, lo escuchamos. Tiene sonidos. Unas reflexiones que yo escribí hace unos 15 años atrás. Ya. Cuando no era pajarero. Claro, en la época en que yo les decía que todo lo que escribía lo escribía con rabia. Porque tenía muy metida esa cuestión de la dictadura y esa cuestión me molestaba. Y todo lo escribía en base a eso y a la injusticia. Entonces, pero también siempre me ha intrigado este asunto tan inconmensurable que es el universo. Una cuestión que uno como que no le entra en la cabeza. Sí, es verdad. Las distancias, las inmensidades, esa cuestión que cuando te hablan de velocidad, oye, yo me acuerdo de la primera vez que me hablaron de la velocidad de la luz, me dijeron, mire, si usted dice 1 y ya una nave habría dado 7 veces y media la vuelta alrededor de la Tierra. Entonces uno dice, puta, la tremenda velocidad. Y resulta que hay galaxias que están
a miles de millones de años luz. Entonces uno Es no le dice difícil, la cabeza. Claro, es y lo difícil otro- y lo meterse otro, en la otra de la parte como más, una de las partes más poéticas es cuando dice las estrellas que tú miras ya han muerto hace siglos. Claro, Es ciencia, sí, es ciencia. Ya hoy lo O sea, escuchamos. los astros que titilan para Neruda ya no existían. mira, le Oh, coloqué, Don Luis, don Luis. sí, le coloqué basura cósmica. Ya. Cuando hago un análisis de este planeta que ha tenido el privilegio de crear vida, de la basura cósmica o polvo de estrellas, producto del Big Bang, y que a través de miles de millones de años se formó nuestro sistema solar y la Tierra. Por sus condiciones físicas, químicas y climáticas, tuvo la suerte de que se produjera tanta variedad de vida, especialmente animal como vegetal. Si uno piensa en la tremenda garantía que ha tenido el ser humano de ir evolucionando y llegar a transformarse en lo que hoy somos, con la capacidad de saber de su propia existencia, poder percibir el mundo que nos rodea y escudriñar en él, llegando incluso a transformarlo. La creación de la vida es lo más maravilloso que ha realizado la materia y la energía. Estoy agradecido, sí, lo estoy, tan solo por el hecho de saber que existo y todo lo que me ha permitido hacer. Gracias, Madre Tierra, gracias, naturaleza, por haberme permitido ser parte de este planeta y lo maravilloso que esto significa. Me llama mucho la atención que un chimpancé tenga alrededor de un 98% de los genes similares al hombre. Y si hacemos un estudio de los genes de otros animales, incluso de las plantas, parece decirnos que hemos tenido un origen común. Por eso pongo en duda que los humanos seamos tan diferentes y nos creamos como la figura hecha a imagen y semejanza de un ser superior. ¿Qué papel han jugado las religiones? Han sido la herramienta para el sometimiento de los más pobres y débiles de la sociedad. Me recuerdo de las clases de historia antigua. Los guerreros luchaban ferozmente porque si perdían la vida en la guerra, en el cielo gozarían de todo lo que en la tierra se les privó. Hoy todavía lo vemos en los talibanes, que van directo a la muerte como bombas humanas porque Alá los tendrá en su mesa disfrutando de una mejor vida y en la tierra serán recordados como héroes. Hace poco asistí a una misa e hicieron la lectura de Lázaro, donde se explica esta tendencia. El rico en el cielo no tendrá prácticamente nada y el Lázaro lo tendrá todo. Es decir, los pobres deben vivir felices porque después van a tener la recompensa. Y mientras tanto, sigamos usando de los Lázaros para que unos pocos vivan el paraíso aquí en la tierra. Estas contradicciones son las que me han llevado a escribir estas palabras como una gran protesta ante la injusticia que hoy se dan. Las religiones, las armas y todos los aparatos del Estado están para proteger los bienes de unos pocos que lo tienen todo. Un personaje a través de internet me invitaba a salir a la calle con banderas a celebrar la salida de los 33 mineros encerrados en la mina por negligencia de los dueños que no trepidan en exponer la vida de los trabajadores con el fin de obtener mayores ganancias. Gracias a la suerte de la perforadora yo con los mineros, de lo contrario, hoy estaríamos lamentando una triste catástrofe minera. ¿Cómo vamos a celebrar tamaña negligencia como un triunfo cuando todos los días los mineros exponen sus vidas en verdaderas cuevas para enriquecer a unos pocos? Yo los acompañaría con banderas y pancartas para pedir mejores condiciones no solo a los mineros, sino que a todos los trabajadores. No solo se producen injusticias en las sociedades que el hombre ha creado, también hemos sido muy malos con los demás seres vivos, exterminando a muchas especies, tanto animal como vegetal, por el solo hecho que la naturaleza nos dotó de inteligencia y la capacidad de razonar. He leído el gran respeto y amor que los indígenas tienen por la Pachamama. Esta tierra les proporciona todo lo que un ser vivo necesita. Es por eso que hoy me da una gran tristeza cuando veo
que somos los propios humanos inteligentes y con capacidad de razonamiento, copia fiel de un creador, como dicen algunos, ¿cómo contaminamos, cómo destruimos la naturaleza, poniendo en peligro nuestra propia existencia? Después de estas reflexiones, solo me queda disfrutar de la naturaleza. Espero que muchas generaciones puedan disfrutarla antes que la hagamos desaparecer. Solo le pido al hombre que no se transforme en destructores de la naturaleza y que recuerden que su paso es breve y que ella nos presta por un corto periodo de tiempo la materia y la energía, y luego tenemos que devolverla para que otros seres tengan la oportunidad de vivir en este hermoso planeta. Vaya, bonito testimonio, bonito testimonio, sí. Y ese fue el que leyó. Y se enojaron con usted. Se enojaron, o estaba a mitad y decían así cuando está a la mitad. Hay un dato, don Luis, que Nicanor Parra habla de Lázaro, en un poema que se llama El Anti-Lázaro. El Anti-Lázaro. Hasta que lo búsquelo en internet. El Anti-Lázaro, claro. En su casa, tranquilo. No te conviene. El Anti-Lázaro de Nicanor Parra. No tengo idea de eso. Pero para que lo busque. Sí. Le va a encantar. Ya, ¿Camilo? No casi nada. Yo continúo yo y termina Vicente. Ya. ¿Sí? Sí. Ya, seguimos con la literatura fresca. Aquí esto se amasa todos los días en los mesones de la Casa Gonzalo Rojas, se amasa esta sustancia que es la literatura fresca. Pero que no se le ría. No serán los mesones la mascada. Que no se quede los lentes, ¿eh? O en los mesones de algún bar también. La masa con cerveza, esta sustancia de literatura con cerveza, cuando le echas cerveza esta masa. La literatura queda mejor. Ayuda mejor. No te preocupes, hijo mío, yo la paso en latino. Yo la masca por si acaso. Ya, ¿por qué no soy poeta? Yo lo escribí ahora porque tenía que escribir algo. Tengo que justificar mi presencia aquí. No soy poeta, no me puedo quejar de ese cargo, casi nadie lo es. El problema radica en que el resto de la humanidad puede caminar tranquilamente por la calle no sintiéndose precisamente un bate. Y parece no hacer mella en su autoestima. A mí me ocurre lo contrario, no sentirme poeta hace que mi autoestima transite por las veredas desocupadas de la autocompasión. Al igual que mis contertulios, la conclusión es tajante. La poesía es lo más elevado a lo que uno puede aspirar mientras conduce a tientas por los caminos de la vida. Tendré que conformarme con que mis pobres escritos a veces tengan un tufillo de literatura, o algo poético, supongo. Y después escribí un poema, me atreví a escribir un poema sintiéndome que no soy poeta. La desfachatez, mira, imagínate. Sí. Es poco poético. Poema del amor que nunca se dijo, así le coloqué, hasta el título es poco poético. Es una contradicción. Es poco poético contar las veces que te he mirado. Creo que por lo menos una docena de veces. Me pregunto cómo es posible que cuando te miro, toda mi vida pueda caber en tus ojos. Pareces detener el tiempo. Siento que mi piel ya no existe, mis manos, mis pies ya no me sugieren sostener mi cuerpo. Logras penetrar hasta mis huesos. Si el alma fuese una segunda carne, la haces sangrar. Puedo morir y volver a nacer tantas veces sosteniendo tu mirada. El infinito toma sentido y la muerte solo es un chiste barato. La vida es un mausoleo al aire libre cuando tú no estás. Bueno, quizás después salga mejor. Tiene una influencia a este joven poeta que tú dijiste que se llamaba Jeremías. Jeremías, sí, también me inspiré en él. Ya, te quedó el inconsciente. Jeremías, yo lo vi en persona y parecía un joven tan introvertido, así, juguetón. O sea, nunca conversé con él, pero me fijé que su poesía era como... Ustedes que son expertos en literatura, lo que yo leí, ¿qué es lo que es? Yo le llamo reflexiones a la literatura. ¿Qué es lo que es? No puede ser incluso como un ensayo. Claro, tiene características de ensayo. Sí, habría que... O sea, es que el ensayo tiene que no me acuerdo las directrices que tiene el ensayo, pero va para allá. Sí, pero tiene características de ensayo. Va para y allá. es testimonial y es importante que quede, ya sea en video o escrito. Es súper importante el testimonio, súper importante. Sí. Vicente va a leer. Vicente, tengo uno sobre el antiguo Café París. ¿Se acuerdan del Café París? Sí, pues. ¿Escribiste el Café París? Sí. Es que
yo tengo me están publicando un libro sobre Chillán y escribí sobre diferentes lugares, entre ellos Café París. Ya. Allí estaba Ramón Riquelme, poeta, con su café ya frío, por el olvido, por distraído, por las bellas que se le acercaban para sacarle algún epigrama de amor, mientras él pensaba qué iba a comer el día siguiente, con un libro de Lezama Lima en las manos que le había llevado por amistad. Le gustó la idea de convertirse en nuestro padre adoptivo cuando con mis hermanos perdimos al propio un 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía y del natalicio de Benito Juárez. Las coincidencias históricas son como buenas. Mi papá murió el Día Mundial de la Poesía, ¿no? Sí. El 21 de marzo. ¿Cómo se puede dar eso? Bueno, mi papá murió el 28, yo sé, de marzo. Ya. No, pero el mío, imagínate el Día Mundial de la Poesía. Vaya, que es simbólico, ¿ah? Yo no sé. Es simbólico, algo pesa. Y entre paréntesis, ¿qué día le gustaría morir? Si es que fuera elegible un día. El Día de los Inocentes. Como yo no quiero morir nunca, el 29 de febrero, el 30 de febrero. Nunca. 30 de febrero. Y con eso con estos comentarios absurdos estamos terminando el encuentro en la pajarera hoy martes. Y total que el libro nunca se dio de regalo. ¿Te acuerdas del libro que trajo? Estamos esperando comentarios, aunque fueran... Porque no han habido comentarios. No ve nadie, no que es un programa que está condenado al éxito, te aviso al tiro. Por nuestra forma de ser, el programa está condenado a tener éxito. Pero don Luis lo vio, así que a lo mejor él podía ganar. Pero hizo comentarios. ¿Comentario de qué? ¿Del programa? ¿Ha hecho algún tipo de comentario al programa? No. ¿No? No, debajito en YouTube uno puede hacer comentarios. Pero no quería. ¿No? Yo pienso que los seres humanos traspasamos lo que es esa cámara y sí traspasamos algo a nosotros, a la gente que nos va a ver y de a poquito se va a ir contagiando. Mire, ¿Estoy seguro? Vicente, yo recuerdo la película.